Buena gente, hoy tenemos una muertita R9 390X, una placa vieja ya, pero bastante potente si no les preocupa el consumo de energía. Un amigo mío estuvo jugando con las tablas de poder flasheando BIOS así de prueba y la briqueó, la mató a la placa. Es diferente el comportamiento que tienen en la que hicimos en el video, la RX 470 creo que fue, en el video anterior, que directamente no dejaba arrancar la máquina. Esta deja arrancar la máquina, pero no tira video. Así que ahora les voy a mostrar exactamente qué es lo que hace y cuál es el error que tira. Y vamos a tratar de arreglarla. Es muy probable que esta, por lo que hace, no haga falta soldar nada, sino que simplemente todo lo que vamos a hacer es por software. Siempre preferible, el desarmarla siempre tiene que ser el último recurso. Vamos a conectar en el HDMI. Ok. Está prendida. Ahí estamos, está configurado para que la máquina arranque con el video, ¿cómo se llama? Con el video externo, sin IGD, y debería tirar video. Tengo los dos monitores están prendidos. Creo. Se supone que está prendido. Sí, está prendido. Este está conectado al HDMI de la placa de video y este está conectado a la onboard del mother. Para que sea más simple para mí para trabajar, ¿no? Pero como ven, no signal. Acá. Y la máquina arranca porque tengo interrupción de teclado. Así que la PC arrancó. Pero por supuesto no hay video. Así que ahora lo que vamos a hacer es poner para que arranque con el video onboard. Para eso no me va a dejar hacerlo, así que vamos a tener que arrancarlo. Vamos a tener que sacar la placa de nuevo. Entramos a la BIOS y lo cambiamos. Bueno, estamos en la BIOS, vamos a configurar para arranque la onboard primero. Sí, ya sé, ahora va a arrancar el Windows, pero no choice. Listo, apago la mierda. Ya está. Ponemos placa de nuevo. Recuerden que este está con el onboard y esto está con la placa externa. Ahora arrancó solo porque como dio error. Oh, qué raro. No, normalmente se queja ahí. Bueno, la máquina arrancó y si vamos a los dispositivos, acá van a ver que dice Windows detuvo este dispositivo porque tiene un problema. Vamos mano a la montaña. Okay, y está con un signo de que está todo mal. Así que vamos a tener que flashear. Y vamos a ver si primero si la podemos flashear, porque como está diciendo que el dispositivo es incorrecto, con el dispositivo está mal, es muy probable que no me la deje flashear, que la T-Flash de error. Así que vamos a probar eso ahora, a ver qué pasa. Me olvidé de mostrarles cómo es que aparece en el GPU-Z. Ven que le identifica correctamente como Hawaii, pero hay un montón de datos que no aparecen. Evidentemente hay algo mal con la BIOS. Como digo, vamos a flashear. CMD. Primero que nada lo que vamos a hacer es backup. Entonces es ATIFlash, no ATIDLL, no ATIFlash -S0, la placa 0, y le ponemos un nombre, r9 backup.rom.
por si la llego a descuajeningar peor de lo que estaba antes y directamente no quiere arrancar y tengo que grabarle la flash del método malo como hicimos anteriormente. Esperemos que no haga falta. Muy bien, tenemos el backup, r9 backup.rom, y ahora vamos a flashear, abrir, asterisco.rom, Asus R9 la llamé, muy bien, ATI-F-P 0 Asus R9.rom. Se queda pensando un rato ahí. Lo bueno es que ven que dicen Old Device ID y New Device ID es el mismo. Porque a veces pasa que bajan una BIOS. Esta BIOS está bajada de Tech Power Up. Y a veces pasa que bajas una BIOS y está mal subida o es de otra cosa. Y la flasheas y termina de sonarla peor. Así que el hecho de que el Device ID sea el mismo, eso ya es muy bueno. Ahí está. Ah, qué bueno. Bueno, esperemos que ande. Y ahora reiniciamos. Voy a poner la cámara a su lugar. Igual arrancó la onboard. Vamos a ver cómo se identifica ahora. El hecho de que me haya dejado bootear la máquina ya es positivo. Y está instalando el dispositivo de nuevo, así que algo está pasando acá. Y ahí está, anda, como ven. Tengo esta es la R9, esta es el video onboard. Así que a veces es más simple de lo que parece. Siempre verifiquen bien lo que van a flashear, ¿no? No se tiren con cualquier BIOS que encuentran. Las BIOS verificadas de Tech Power Up generalmente son confiables y las pueden poner sin ningún problema. Igual ahora todavía tenemos que ver a ver si levanta en modo performance, ¿no? A veces te tira video, pero en cuanto la presionás o la pones en modo alto rendimiento, ahí se cuelgan. Si los timings no son correctos, así que vamos a ver qué pasa con eso. Hasta ahora todavía sigue pensando. Bueno, vamos a ver cómo la detectó. Bueno, ahora aparentemente la detecta bien, R9 390 series, y no tiene ningún triangulito raro ni nada por el estilo. Vamos a reiniciar y a ver qué pasa ahora. Bueno, se pararon los ventiladores, eso es bueno, eso quiere decir que levantó el driver. Vamos a ver cómo lo identifica. R9 y ahora sí, ya estamos así. Parece que la hemos salvado. Ven que los parámetros están correctos, dice el tipo de memoria, tamaño, bus de memoria, todo eso. Así que parecería que está todo bien. Así que ahora vamos a correr unos testeos. A ver si no se cuelga. Upa. Es probable que no le guste el driver. Y siempre me llaman por teléfono, pero tengo Zoom, ahí está. No cantemos victoria todavía porque parece que la cosa viene más complicada. Ahí intenté usar el Unigine Heaven para ver cómo andaba la placa y no, 4 FPS. Estamos en el horno y la máquina estaba lentísima mal. Así que puede ser que esté hinchando que el hecho de que esté puesto el video onboard, así que vamos a desconectar el video onboard, arrancar directamente con la placa
con la R9 a ver qué pasa. Pero puede ser que la BIOS que puse no es la que va. Identificarlo identifica correctamente, pero evidentemente digo que no le gusta. Que puede ser el driver, como yo tengo el driver de la Vega puesto acá, que no debe tener un cuerno que ver. Vamos a probar de nuevo con el video on board deshabilitado, pero no, me parece que es un tema de que no tengo el driver que corresponde. No, aparentemente no es eso, es porque está habilitado el video on board. Mira vos, no me lo esperaba para nada, ¿eh? Siempre se aprende algo. 120 FPS. Sí, está andando bien entonces ahora. Consumiendo 280 watts. Consume como la gran 7 esta placa. Miren. Distintas escenas parecen consumir diferente. 290, mamita querida. La plataforma, tengan en cuenta que es un Celeron, no consume nada, debe consumir 25 watts como mucho. 300 watts, una sola placa. Pero bueno, son 140 FPS. Qué sé yo. Para una placa vieja creo que está bastante bien. Y vamos a ver acá. Temperatura máxima 76 grados, mamita querida. 76 grados. Calienta como la gran 7 esta placa. Bueno, pero anda bien, así que... Era tema de que estaba el IGD activado y se ve que ¿cómo se llama? El Unigine no le gusta con el IGD de Intel. Bueno, ahí lo tienen, una placa reparada. Tengo otra más, así que voy a ver de incluir en este video la reparación de la otra placa también y bueno, mostrarle las dos placas a la vez. La otra no sé qué es lo que tiene, pero calculo que es muy similar. Se le cargaron más la tabla de poder y la dejaron media loquita, igual que esta que hacía cualquier cosa. Así que bueno, continuamos con el video de la próxima placa y nos vemos en la próxima. Buena gente, acá estamos de vuelta con el tema de reparación de la R9 390X y acá tengo otra más que está muerta. Esta es la que arreglamos el otro día y ahora toca otra más. Por suerte la misma versión y la misma revisión, que son las DC3OC 8GD. Así que no voy a tener que hacer ninguna cosa rara, como ponerme a buscar otra BIOS que no tengo ganas, que es un quilombo. Vamos a reiniciar, asegurarnos que esté configurado para que arranque de la placa de video. Vamos a buscar el HDMI, que no la veo. Hasta acá atrás. ¿Desenchufé algo o se colgó la máquina? Ahí está. VGA, ¿qué quiere? Vamos a ver, está en PEG, está bien, perfecto. Si está en PEG, es justo lo que necesitamos. Qué larga es esta placa, qué bárbaro. Y ahí vamos. Oh, tenemos video. No se suponía que no andaba esta placa. Sí señor, tenemos video. La identifica correctamente aparentemente y siempre sigue pensando, es lento esto. Vamos a cambiar el ángulo mientras tanto. Así ustedes pueden ver un poquito mejor. Es necesario reiniciar, por supuesto, como siempre. Oh, what the...
Eso no es bueno. No, que launch start to repair. Mierda. Wow. Ok. Interesante. Mi amigo jugando con las tablas de PowerPlay. Armalindo quilombo. Así que bueno. Vamos a poner para que arranque el onboard. Voy a intentar bootear con IGD a ver si nos deja. Si no, voy a tener que sacar la placa y desinstalar el driver. Dale con el Start to Repair del orto. ¿O no? No. Mierda. Ok. Probemos a prueba de fallos. Si con IGD tampoco podemos entrar, la única que nos queda como prueba de fallos. En teoría ahí no debería cargar el driver estándar de VGA y me tendría que permitir flashear. Pero hay que ver si nos permite flashear, ¿no? Sí, whatever. Fuck you. Sí, tomátela. Anti-flash. Sí. 70 anti-flash, ok. Vamos a poner esto del otro lado, si lo leen mejor. Dir asterisco.rom. ¿Cuál era? Era la que decía R9 backup fucked up. No, esa no. Asus R9 390 XT Photograph. Ok. Primero va a ser un backup, como siempre. Siempre hagan un backup. Aunque la vida esté cagada, no importa. Igual hagan un backup. Antiflash-S0 R9-2 fucked up.rom. Ay, qué hincha pelota. Me cago en la mierda. Quiere que entre como administrador. Qué rompe pelota. Después me preguntan por qué uso Linux. Vamos de nuevo a Antiflash-S0 R9-2 facta.ro. Pero la cannot load driver. Yeah. Not funny. Ok, vamos a tener que desinstalar y eliminar el controlador. No tengo internet acá, las conchas, lo tengo que reiniciar. Y si reinicio se va a enchotar, así que lo voy a tener que hacer con otra máquina. Vuelvo en un rato. Ok. Lo que está pasando acá es que no me deja. Necesita el driver para que ande el anti-flash, o que es una estupidez total, porque carajo querés un driver si lo único que tiene que hacer es programar una flash. No necesitas un driver para eso, pero este programa es una mierda y requiere driver. Si instalo el driver se cuelga la placa porque la placa está mal flasheada, así que no tengo muchas opciones a esta altura. Tengo que intentar desinstalar todos los drivers y borrar todas las referencias del sistema operativo para que no intente instalarlo, porque donde lo intente instalar la caga de nuevo. Por supuesto siempre está la opción de hacer lo que hicimos en el otro video, que es soltar el cable, ¿no? Pero siempre trato de evitar desarmar la placa cuando es posible. Oh, shit. Claro, si me vuelve a pasar, me vuelve a hacer lo mismo. Voy a tener que usar el DDU, cosa de que no tenga ningún driver que pueda instalar. Soy un boludo porque entré en modo prueba de fallo sin red, y sin red no puedo bajar el DDU de la página. Dale, 3 días después. Ahora sí le invoqué. Usted se está cagando de risa a esta altura y me estoy quedando sin batería encima. No. Cargamos de nuevo.
Ah, no, pensé que se podía cortar de alguna manera. Sí, sacame el AMD folder a la mierda. Cosa que no intente instalarlo de nuevo. GPU. AMD. Bueno, y tengo que cambiar la batería, pues no tengo más, así que ahora vuelvo. Ahí estamos, ahí con el DDU desinstalé el driver y borré todas las carpetas, todo, cosa que no lo podía volver a instalar de ninguna manera. Y vamos a programarlo de nuevo. Ya hice el -S, ahora vamos a flashear. Flash-F-P0 Asus, este. El tema es buscar la manera de que te deje flashear la BIOS que corresponde y después le instalás todo el driver de nuevo, no calienta. Bueno, como la vez anterior, ven, el device ID es el mismo, 67B0 en este caso, así que bárbaro, muy probable que ande. ¿Cómo tarda? Entonces ahora sí. Ahí está detectando el driver de nuevo. Y me encantaría... Supongo que está detectando eso, ¿no? Ah, no, la unidad de disco. Ah, sí, la placa de video también. ¿Dónde está el driver? Acá está, driver 9. No, las bolas vas a reiniciar ahora. Sí. Vamos a cargar la batería mientras tanto. Y ahí está. Ah, claro, no. Ustedes no lo están viendo. Porque yo soy un queso filmando. Que apareció la imagen en el otro monitor. Este monitor, acuérdense que en este monitor está conectada la placa de video. Y acá está la onboard. Ahora estamos con IGD, por eso acá es la pantalla primaria. Ahora lo voy a cambiar. Entro a la BIOS y... No sé, es que me quedé desinstalar, qué sé yo. Sale, reiniciar. Y tengo audio también, eso es bueno. Vamos a arrancar con onboard primero. Se detuvieron los ventiladores. No sé si se ve ahí. Esto, sí. Se detuvieron los ventiladores, una buena señal. Muy bien, ahora vamos a reiniciar. No abrir eso, no. Y vamos a desactivar el IGD. Para que arranque solo la R9. Dale, entra a la BIOS. Mamita querida. No, boot no. Integrate Graphics. PEG. F10, sí. Bueno, ahora tendríamos que pasar directamente a esta. Vamos a ver si se identifica correctamente. Sí, señor. Asus, la memoria se identifica correcto. Todo bien. Y andan los sensores, lo cual es bueno. Vamos a dejar esto acá y... No, pues parece que anda, 120 FPS. Y consumo 290 watts. Ya si llegó hasta acá podríamos decir que ya está andando. Normalmente se cuelgan muchísimo antes.
Bueno, ahí lo tienen. Tenemos otra placa más salvada de la muerte. Esta vieron que se resistió un poquitito más. La anterior, la que están dando, ¿no? La anterior, que era esta había sido bastante más fácil de arreglar. Porque me dejó, aún con el driver instalado, me la dejó flashear igual. Mientras que esta, la que estoy usando ahora, como vieron, se colgaba. Donde instalaba el driver se colgaba el Windows. Evidentemente estuvo toqueteando mucho más los parámetros de PowerPlay mi amigo que los que tocó en esta placa, en la anterior. Así que bueno, casi siempre se pueden arreglar estas cosas cuando son problemas de BIOS y eso, ¿no? O sea, el hecho de que ustedes vean que yo arreglo placa de video, eso no quiere decir que todas se pueden arreglar. O sea, si la placa está destruida o tiene un daño importante, como tengo algunas cuantas acá que tienen memorias voladas o tienen reguladores de memoria volados, eso ya es prácticamente imposible de recuperar o extremadamente caro de hacerlo. Hay gente que suelda, puede soldar chips y cambiarlos, chips de memoria, pero es muy difícil identificar cuál de todas las memorias es la que está sonada, y la memoria generalmente la podés soldar y desoldar una sola vez. Donde la soldaste más de una vez, por lo general con el calor la destruís. Así que, y aparte hay que tener una máquina especial, una soldadora especial para eso, que yo no la tengo. Así que generalmente lo que hago son todas reparaciones así más sencillas, ¿no? Como las que estoy mostrando acá en YouTube, las de la BIOS, de soldar el cablecito y lo que acabo de hacer acá ahora. Bueno, lo tienen, la placa está funcionando. Este igual levanta 86 grados, primero porque la placa es una mierda y segundo porque seguro tiene una pasta térmica malísima. Si le ponen MX4 o Arti siglo V seguro va a bajar un montón la temperatura, como pasa con las VGA, que las bajas casi 15 grados. Así que, bueno, algo para tener en cuenta. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado la reparación de las dos placas de video y nos vemos en la próxima. Si les gusta el video, un thumbs up. Sería agradecido. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.